Hola, hola mis amores, bendiciones, espero se encuentren bien. Nuevamente aquí en Crochet y Tejidos con un nuevo paso a paso. El día de hoy vamos a estar realizando este hermoso atacortinas, muy práctico. Ya saben lo mucho que me gusta innovar y traerle cositas nuevas, muy creativas, así que hoy va a ser uno de esos hermosos tutoriales. Así que te invito a que me acompañes hasta el final. Si no estás suscrito, suscríbete. No olvides dejarme un comentario y un me gusta. Vamos entonces con nuestro paso a paso. Bueno, voy a estar utilizando este material que tengo por aquí, es 100% acrílico, 2 milímetros de grosor. Voy a utilizar de estos 3 tonos. Voy a utilizar un gancho 2.0. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar primeramente con este. Este es el tono que voy a estar utilizando para las flores, juntamente con el blanco, y el verde es para las hojas, ¿vale? Vamos a tejer primero lo que son las flores y luego pasamos a hacer la base de nuestro atacortina. Va a ser algo muy innovador, la verdad que sí, te invito a que te quedes hasta el final. ¿Listo? Entonces miren, para iniciar vamos a hacer un nudito deslizado y voy a levantar un total de 105 cadenas. ¿Listo? Así voy a iniciar lo que sería mi primera flor. Son un total de 4. Listo, vamos a hacer un total de 4 flores. Te voy a mostrar cómo hacerlas y ustedes pueden continuar haciendo el resto. Entonces, una vez que tengamos ya nuestras 105 cadenas, todo el largo que necesitamos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar lazada, me voy a saltar 1, 2 puntos y en el tercero vamos a entrar y vamos a hacer un medio punto. ¿Cuál es el medio punto? Lazada, entramos, sacamos y cerramos las 3 hebras. Ahí estoy trabajando el medio punto. Entonces de esta manera vamos a trabajar las 105 cadenitas que hicimos, es decir, deben salirnos 103 puntos. Recuerden que el primero pues nos saltamos las 2 primeras cadenitas, entonces nos van a quedar un total de 103 puntos aproximadamente. Listo, entonces vamos a continuar así. Cuando ya hayas terminado todos los puntos sobre las cadenas, vamos a ir aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, giramos. Voy a tomar lazada y voy a contar. Este punto no lo voy a contar, cuento desde aquí 1, 2 y 3. En el tercer punto vamos a hacer un punto alto. Nuevamente 3 cadenitas, lazada, y voy a contar 1, 2 y en el tercer punto un punto alto. Y voy a ir haciendo esto por toda la base que hice de medios puntos. Entonces continuamos 1, 2, ya tengo aquí 3, lazada, 1, 2 y en el tercer punto punto alto, 1, 2, 3, lazada, 1, 2 y en el tercer punto. Si hiciste las 105 cadenas, debe salirte un total de 34 cuadritos. Ya que tengas los 34 cuadritos, que son los que deben salir, vamos aquí donde terminé, voy a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenitas y vamos a girar nuestra labor. Aquí vamos a iniciar haciendo los pétalos grandes. Los pétalos grandes son 10 pétalos y cada pétalo va a utilizar o va a ocupar 2 cuadritos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Tomamos doble lazada y hacemos un punto doble alto, doble lazada y tenemos un segundo punto doble alto, nuevamente para un tercer punto doble alto y otra vez doble lazada y tengo un cuarto punto doble alto. En el primer cuadrito serían 4 puntos doble altos y acá tengo 4 cadenas que equivale a un punto doble alto, serían 5. Vamos, doble lazada
Y en este punto que tenemos aquí en el medio vamos a hacer nuevamente un punto doble alto. Una vez el punto realizado, subimos 3 cadenitas y vamos a cerrar aquí mismo donde terminó el punto doble alto. Deslizando, hacemos nuevamente doble lazada y en ese mismo punto alto vamos a trabajar otra vez punto doble alto. Ahí está. En este segundo cuadrito vamos a continuar con el mismo pétalo, realizando otra vez 4 puntos doble altos. 2, 3 y 4. Una vez finalicemos el cuarto punto doble alto, vamos a subir 4 cadenitas, las cuales vamos a deslizar en este siguiente punto alto. Simplemente deslizo y ahí tengo mi primer pétalo grande. Asimismo vamos a ir repitiendo hasta tener un total de 10 pétalos. ¿Listo? Como iniciamos el segundo y los que continúan, aquí mismo donde deslicé, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada. 4 puntos doble altos en el primer cuadrito. 2, 3 y 4. Doble lazada en este punto alto. Vamos a trabajar un punto alto para trabajar el centro, 3 cadenitas y deslizamos. Doble lazada en el mismo punto, un punto doble alto. Doble lazada, pasamos al siguiente cuadrito y trabajamos 4 puntos doble altos. Y aquí estoy finalizando entonces el segundo pétalo. Ahora finalizamos con 4 cadenitas deslizando en el siguiente punto alto. Y así hasta tener 10. Recuerden que cada pétalo ocupa 2 cuadritos. Miren, una vez que ya tengamos los 10, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Acá me van a sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es decir, que de esos 14 voy a sacar 7 pétalos, pero esta vez en tono blanco. Ustedes pueden tomar los tonos de su preferencia. Y voy a hacer ahora puntos altos. Ya no voy a trabajar con puntos doble altos. Miren, aquí mismo donde finalicé el anterior pétalo, ahí en ese mismo punto alto voy a iniciar este de aquí. Levantamos 3 cadenitas lazada. Entonces en el primer cuadrito vamos a trabajar 3 puntos altos. 1, 2, es una lazada, y 3 lazada. En este punto alto de aquí vamos a trabajar 2 puntos altos normales, y aquí no voy a hacer puntos doble altos, simplemente 2 puntos altos. Y en el siguiente cuadrito vuelvo a repetir 3 puntos altos. Y finalizo con 3 cadenitas deslizando en el siguiente punto alto. Y aquí mismo voy a iniciar el siguiente pétalo levantando las 3 cadenitas de inicio. Pasamos al siguiente, son 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y ahí tengo los 3 puntos altos. Ahora sobre este punto alto vamos a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2.
En el siguiente cuadrito voy a trabajar nuevamente 3 puntos altos, 2 y 3. Finalizo con 3 cadenitas. Miren que estoy repitiendo lo mismo que acabo de hacer, y voy a deslizar aquí en el siguiente punto alto. Simplemente deslizamos y ahí está. Ven, estos son más pequeños. Así voy a continuar hasta tener 7 pétalos blancos. Bueno, una vez terminemos aquí, entonces las puntas las vamos a cortar, y a mí me gusta mucho lo que es quemar esas puntas. ¿Listo? Entonces, una vez ya terminemos aquí, vamos a empezar a armar nuestra rosa, nuestra florecita. Es muy sencilla, pero queda súper bonita. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar aquí tomando siempre la parte derecha hacia afuera, y con un poquito de pegamento, miren, vamos a ir colocando pegamento y vamos a ir envolviendo de esta manera, desde el tono blanco, que es nuestro tono del centro. Los pétalos pequeños son los del centro. Bien, entonces nos vamos a ir de esta manera hasta haberla envuelto todo, teniendo en cuenta que los pétalos grandes, miren, hasta aquí, de donde inicia este hasta donde finaliza este, son 4 pétalos. Listo, y los que quedan son los que van a dar la siguiente vuelta. Ahí, traten de que siempre queden todos parejitos aquí en la parte de abajo, y así queda nuestra flor. Ven, es muy sencilla. Así como esta, de este mismo grande tengo 3. La otra sí es un poquito más pequeña. Aquí es exactamente lo mismo, solo que coloco al inicio 54 cadenas. De resto es exactamente igual. Aquí tengo pétalos grandes, tengo 6, y pequeños tengo 3. ¿Listo? Entonces ya una vez completadas todas nuestras flores, entonces vamos a tejer lo que serían las hojitas, que solamente voy a hacer 2, así como esta. ¿Listo? ¿Cómo vamos a trabajar allí? Vamos a colocar un total de 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas. La primera me la salto y en la siguiente hago un punto bajo. Lazada, en la que sigue vamos a trabajar un medio punto. Luego trabajamos 1 y 2 puntos altos. Doble lazada, vamos a trabajar un punto doble alto, doble lazada, nuevamente punto doble alto, doble lazada y un tercer punto doble alto. Lazada, en el siguiente punto voy a trabajar un punto alto, lazada, un medio punto alto, y aquí en el último vamos a hacer 3 puntos bajos. Voy a dar la vuelta, lazada, y aquí un medio punto, otra vez punto alto, doble lazada, y voy a repetir los siguientes 3 puntos doble alto. 1, 2 y 3 puntos doble altos. Lazada, 2 puntos altos, 1 y 2.
lazada un medio punto y por último un punto bajo, y voy a deslizar aquí donde hice el primer punto del otro lado, y así quedan nuestras hojitas. Si la quieres más grande vas a colocar simplemente más cadenitas. Nada más voy a hacer dos porque voy a colocar en la florecita más pequeña, es la que va a llevar las hojitas, las demás no van a llevar. Si quieres colocarla todas también puedes hacerlo, no hay inconveniente. Bueno, mira, para la base voy a utilizar este alambre, es un alambre de esos de luz, utilizan de electricidad, y voy a hacer esto. Voy a colocar este largo y voy a cortar un pedacito más y voy a envolver aquí formando como si fuera una Y o una horquetica así. ¿Listo? Entonces, luego de tenerla así, lo que voy a hacer es introducirla en este tubito. Ustedes saben que he utilizado mucho para hacer las flores en forma resorte, entonces voy a utilizar el mismo. Hasta aquí voy a cortarlo y luego coloco los dos pedacitos de este lado, ¿vale? Después de que ya los tengamos, ya le hemos colocado el tubo, yo voy a estar utilizando este material que tengo por aquí, es un cordón bastante grueso. Si no tienes el cordón grueso, también puedes utilizar el mismo hilo con el que vienes trabajando en tono verde, tono gris, tono beige, el tono que ustedes quieran. Simplemente lo toman en varias hebras y empiezan a envolverlo. Miren, les voy a mostrar yo por aquí, ya miren, tengo envuelto toda esta parte. Me queda faltando esta, y aquí coloqué el otro pedacito del tubito de la manguerita. Esa manguerita la puedo conseguir, les voy a decir que la consigo en una ferretería. Por donde vivo es muy fácil de conseguir, la verdad que sí. Listo, entonces voy a colocar ahora aquí un poquito de pegamento y voy a empezar a envolver esta parte. Así como estoy haciendo esta, la hice toda. ¿No ven? Que nos vaya quedando bien cerradita. Esperemos que pegue. Puedes ir colocando puntos de pegamento para evitar de que se te vaya a soltar. De hecho, también podemos utilizar para envolverlo trapillo. Trapillo también se puede utilizar en el color de su preferencia. Decidí utilizarlo porque como es grueso, pues no se me dificulta mucho el envolverlo, pero en realidad puedes utilizar cualquier material, ¿vale? Para envolver. Bueno, voy a esperar que pegue aquí un momentico. Miren, ustedes dirán, uy, pero es que esto no, miren, esto es para darle la forma. Le podemos dar la forma que ustedes quieran. De pronto lo ven así, pero ahora que lo armemos bien, coloquemos las flores, van a ver lo lindo que se ve. También se los voy a mostrar ya puesto en mi cortina para que puedan ver lo hermoso que realmente queda. Vale, ¿cómo vamos a ubicar nuestras flores? Voy a tomar las grandes para cada punta. Voy a colocar esta aquí, esta otra grandecita la voy a colocar por aquí. ¿Listo? ¿Cómo las vamos a pegar? Bueno, aquí pues nos toca ingeniárnoslas. No sé si las cosen, si las pegan, como ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, miren, yo he decidido hacerlo de esta manera, que queda más segura, es más fácil para mí. Bueno, les voy a mostrar cómo lo voy a hacer, pero si ustedes simplemente quieren pegarlas o coserlas a la base, también pueden hacerlo. Miren, así nos va a ir quedando. ¿Listo? Entonces te voy a mostrar la forma en la que yo lo realicé. Vale. Entonces, para esa voy a utilizar un anillo mágico. Y vamos a hacer aquí un nudito deslizado. Para asegurar o para formar mi anillo. Voy a levantar 2 cadenitas lazadas. Voy a trabajar dentro del anillo un total de 10 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas.
Continuemos hasta completar nuestros 10 puntos dentro del anillo. Una vez tengamos los 10 puntos dentro del anillo, vamos a cerrar el anillo y vamos a deslizar acá en el primer punto. Ahora voy a trabajar 3 cadenitas y en el mismo punto trabajo un punto alto. Es decir, vamos a estar trabajando un aumento por cada punto anterior. Para esta vuelta debería tener al final 20 puntos altos. Voy a continuar aquí hasta haber completado mis 20 puntos. Y cerramos la vuelta deslizando en el primer punto que realicé. Hasta aquí tengo la de las vueltas, perdón, la de las flores grandes. Si vas a hacer la flor pequeña que realicé yo, simplemente vamos a hacer la de 10, la vuelta de 10 puntos altos. ¿Listo? Las grandes sí serían 20 puntos. Ahora voy a deslizar aquí. Voy a tomar este punto y voy a tomar este que queda aquí, que fue donde hice la unión, dando la vuelta. Ahí fue donde finalizó. Entonces vamos a deslizar y nos vamos a ir deslizando, haciendo puntos deslizados. Miren, de esta manera. Tomo este, en el de abajo me salto un punto y tomo el que sigue y deslizo. Nuevamente me salto un punto y tomo el que sigue y deslizo, y así voy a ir dando la vuelta. Aquí al final voy a dejar 1, 2, 3, 4 puntos en esta parte, que me quede un espacio que es donde voy a colocar la base. Listo. Entonces vamos a continuar aquí deslizando, siempre saltándonos un punto en la de abajo y tomamos el punto que sigue en la de arriba. Miren, este es el punto que me sigue, aquí me salto uno y tomo el que viene. ¿Listo? Entonces, de esta manera, creo que lo he explicado bien. A veces me dicen es que repites mucho, pero hay que tener en cuenta de que hay chicas que son principiantes y a veces pues me toca repetir varias veces. Listo. Entonces así vamos a continuar. Bueno, miren, aquí dejé el espacio y lo que hago es quemar mi punta. Miren, aquí está mi espacio. Aquí es donde va la base. Entonces hacemos lo siguiente: colocamos bastante pegamento aquí en la base por todos los lados, así, y luego lo introduzco aquí en esta bolsita o en este bolsillito que realicé. ¿Ven? Ya como eché pegamento por todas partes, simplemente tengo que esperar que pegue bien y miren, así nos va quedando. Bueno, miren hasta aquí lo bonito que nos va quedando. Vamos entonces ahora con la parte de aquí. Bueno, a este, recuerden que les dije que si querían hicieran una de 10, pero si las van a colocar en la punta, si las van a colocar en el centro, deben primero colocarlo así y después irlo cosiendo. Ya les voy a mostrar. Bueno, entonces miren, lo que yo voy a hacer es esto. La voy a unir primeramente aquí, la coloco aquí, pero antes de voy a colocar pegamento en el centro para que él vaya pegando y vaya dándole fortaleza, ¿vale? Entonces de este lado voy a pegar nada más o a coser nada más entre 2 o 3 puntos. Entonces voy a deslizar solamente entre 2 o 3 puntos. Ahí sí vamos a colocar aquí, voy a deslizar mi hebra y la voy a pasar de esta manera para este lado, y aquí voy a volver a deslizar entre 2 o 3 puntos los que me den. Listo. No lo voy a hacer, no voy a hacer el círculo más grande. ¿Por qué razón? Porque después me va a quedar demasiado ancha. A veces es un poquito incómodo, ya que les tengo que sacar en el video cómo hacerlo, pero si estás en tu casa realizándolo, pues es mucho más fácil. Listo, ya que puedes buscar tu comodidad.
Entonces miren, ya aquí termino de deslizar de esta manera y ahí me va a quedar sujeta, y ya sé que de ahí no se me va a caer, no se me va a soltar, ¿vale? Voy a cortar mi punta y como siempre les he dicho, a mí me gusta mucho, ya que este material se presta a quemar las puntas. Miren qué bonito se nos va viendo y nuestras cortinas quedan muy hermosos. Entonces vamos ahora a colocar las hojitas. Como les dije, son opcionales si quieres colocarla en todas las flores o si quieres colocarla nada más en la del centro, como lo estoy realizando yo. Listo, entonces colocamos pegamento y esta la voy a colocar aquí a lo largo de esta, ¿vale? Que son de pronto las que más se ven. Y con la otra voy a hacer exactamente igual. Colocamos bastante pegamento y la podemos colocar en la parte de atrás o simplemente a lo largo de esta. Y así es como queda nuestro atacortina. Ya se los voy a mostrar colocadito en mis cortinas. ¿Listo? Pero hasta aquí, mis amores. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir estos hermosos tutoriales. Déjame saber en los comentarios también qué tal te ha parecido y si te gustaría seguir viendo estos hermosos proyectos. Y así de lindo, mis amores, es como se ve nuestro atacortina. Así que realmente espero les guste.